Este vídeo es puramente informativo y está diseñado para ofrecer una visión general simplificada de temas complejos. No representa todas las perspectivas ni detalla todos los eventos históricos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo los eventos históricos pueden dar forma a un país? Acompáñanos en este viaje informativo por la historia reciente de Venezuela, desde el auge del petróleo en el siglo XX hasta la polémica era del chavismo. Este viaje no solo te iluminará sobre el pasado, sino que también te dará pistas sobre el futuro de este vibrante país. No te pierdas los detalles reveladores que compartiremos al final del vídeo. Bienvenidos una vez más a Wealthy Generation. Hoy, Venezuela en profundidad. Allá vamos. Venezuela, un país ubicado en la punta norte de América del Sur, es una tierra de contrastes y belleza natural. Con costas en el Mar Caribe y el Océano Atlántico, posee una geografía diversa que incluye las cumbres andinas, las llanuras de los llanos, la cuenca del Amazonas y el delta del río Orinoco. Esta diversidad no solo se refleja en su geografía, sino también en su cultura y su historia. Ahora, emprendamos un viaje a través del tiempo para entender cómo estos ricos recursos y su ubicación estratégica han influenciado la historia política y económica de Venezuela. Venezuela del siglo XX a la era del chavismo. Parte, historia y economía desde el siglo XX. Inicios del siglo XX y la era petrolera. En los primeros años del siglo XX, Venezuela estaba gobernada por líderes fuertes conocidos como caudillos. Estos líderes empezaron a modernizar el país, pero a menudo con un control muy estricto. El descubrimiento del petróleo transformó totalmente la economía de Venezuela. Este recurso natural atrajo mucha atención internacional y el país se convirtió en uno de los mayores exportadores de petróleo del mundo. Sin embargo, esta dependencia del petróleo también trajo desafíos. Transición a la democracia y desarrollo económico. Después de 1958, Venezuela inició una nueva era como democracia, lo que significaba que las personas podían elegir a sus gobernantes a través de votaciones. Durante este tiempo, el país intentó diversificar su economía, no solo dependiendo del petróleo, sino también desarrollando otras áreas como la agricultura y la manufactura. A pesar de estos esfuerzos, la economía seguía estando muy ligada al petróleo, lo que causaba problemas cuando los precios del petróleo bajaban. ¿Crisis a finales del siglo XX? Hacia el final del siglo XX, Venezuela enfrentó varias crisis económicas graves. Los precios del petróleo cayeron y la economía sufrió mucho. Esto causó descontento en la población, quienes estaban insatisfechos con la forma en que el país estaba siendo gobernado. La pobreza y la desigualdad aumentaron, y muchas personas comenzaron a buscar un cambio en la dirección política del país. Parte 2. La era del chavismo. ¿Ascenso del chavismo? Antes de que Hugo Chávez llegara al poder en 1999, Venezuela estaba pasando por un periodo difícil con mucha pobreza y desigualdad. Chávez prometió cambios radicales y presentó su visión del socialismo del siglo XXI, que buscaba redistribuir la riqueza y reducir la influencia de otros países en Venezuela. Su llegada al poder marcó un cambio significativo en la política y la sociedad venezolana. Gobierno del chavismo. Durante el gobierno de Chávez, y luego de Nicolás Maduro, se hicieron muchos cambios en la política y la economía. El gobierno tomó control de varias empresas, nacionalización, y trató de controlar más la economía. Aunque algunas de estas políticas ayudaron a los pobres al principio, con el tiempo llevaron a problemas económicos como inflación y escasez de productos básicos. También hubo preocupaciones sobre los derechos humanos y la libertad de expresión. ¿Resultados del chavismo? La era del chavismo ha sido muy controvertida y ha llevado a una crisis económica y humanitaria en Venezuela. La inflación se disparó, haciendo que el dinero valiera menos, y los alimentos y medicinas se volvieron escasos. Políticamente, el país se ha vuelto muy dividido, con muchas protestas contra el gobierno. Internacionalmente, el gobierno de Maduro ha sido criticado y sancionado por varios países. Parte 3. Actualidad y futuro. Opiniones sobre el chavismo. El chavismo, como política y movimiento, ha sido muy debatido tanto dentro como fuera de Venezuela. Algunas personas creen que Chávez y Maduro han ayudado a los más pobres, mientras que otros piensan que sus políticas han dañado la economía y la democracia en Venezuela. Este debate continúa siendo un tema importante en la política venezolana. Venezuela y el mundo. Las relaciones de Venezuela con otros países han cambiado mucho durante la era del chavismo. Muchos países han criticado al gobierno por cómo maneja las cosas, especialmente en temas de derechos humanos y democracia.
Como resultado, Venezuela ha enfrentado sanciones internacionales, lo que significa que otros países han limitado su comercio y relaciones con Venezuela. Desafíos y posibilidades futuras. Mirando hacia el futuro, Venezuela enfrenta muchos retos. La economía necesita ser estabilizada y la crisis humanitaria debe ser resuelta. Hay mucha esperanza de que el país pueda superar estos problemas y construir un futuro mejor para todos sus ciudadanos. La gente está buscando soluciones que puedan llevar a Venezuela hacia una mayor estabilidad y prosperidad. Aprendizajes clave de la historia reciente de Venezuela. Impacto de la industria petrolera. Aprendimos que el descubrimiento y la explotación del petróleo en el siglo XX cambiaron drásticamente la economía de Venezuela. El país se convirtió en uno de los mayores exportadores de petróleo, lo que trajo riqueza pero también creó dependencia de este recurso. Transición a la democracia y desafíos económicos. Vimos cómo la transición de Venezuela a una democracia en 1958 abrió nuevas posibilidades para el desarrollo político y económico. Sin embargo, la economía seguía vulnerable a los cambios en los precios del petróleo, lo que llevó a desafíos económicos y sociales. Ascenso y efectos del chavismo. Observamos el ascenso de Hugo Chávez y su promesa de un socialismo del siglo XXI, que buscaba redistribuir la riqueza y disminuir la desigualdad. Sin embargo, su gobierno también llevó a controversias políticas, problemas económicos como la inflación y escasez, y cuestiones de derechos humanos. ¿Consecuencias de la crisis política y económica? Aprendimos sobre las consecuencias profundas de las políticas del chavismo, incluyendo una crisis económica y humanitaria, con hiperinflación, escasez de productos básicos y una gran emigración de venezolanos. Desafíos actuales y futuros. Finalmente, entendimos que Venezuela enfrenta muchos desafíos actuales, incluyendo la necesidad de estabilizar su economía, resolver la crisis humanitaria y encontrar un camino hacia una mayor estabilidad política y prosperidad para su gente. Si este vídeo te ha gustado, no olvides suscribirte para no perderte el próximo. Hasta pronto.